pudieron acompañar por alguna circunstancia o alguna situación de enfermedad o de trabajo. Y también queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven desde Chilpancingo, Tijuana, Veracruz. Les mandamos un cordial saludo y una ferviente bienvenida. También les pedimos, por favor, que si pueden apagar sus celulares o ponerlos en modo de avión o en vibración. Y a los hermanos o las personas que nos visitan por primera vez, quisiéramos por favor que nos levantaran su mano para poderlos identificar. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Nadie? ¿Todos son de casa? Muy bien. Ya todos pueden tomar su asiento, por favor, si son tan amables, hermanos, para que podamos darle lectura a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer una dinámica. Hoy no voy a leer yo solamente el pasaje, me van a apoyar. Si gustan acompañarme, abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en sus versículos 28 al 44. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 28 al 44. Si gustan ponerse de pie, queridos hermanos, y como ahorita les decía, vamos a hacer una pequeña dinámica. Lucas 19, versículos 28 al 44. Bien, los hombres van a leer el versículo 28, todos los hombres. Las mujeres van a leer el siguiente versículo y así sucesivamente, hombres, mujeres. Y en el 44 todos nos vamos a unir. ¿Sale? Bien, empezamos. 28, por favor, hombres. Habiendo dicho esto, iba adelante siendo a Jerusalén. Mujeres. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron uno, como les dijo. Ellos dijeron, ¿por qué el Señor lo necesita? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en lo que tu día lo que es para paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te cerrarán por todas partes. Todos juntos, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Inclinen su rostro y acompáñenme con sus ojos cerrados. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor,
que tú tienes control absoluto de todas las cosas, que tú eres soberano, Señor, que tú eres trascendente, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú, Señor, las órdenes que dabas, Señor, se cumplían, Señor, porque tú todo lo tenías perfectamente coordinado y orquestado, Señor. Te damos gracias por eso. Pero también, Señor, porque eres nuestro Señor de paz, nuestro Rey de paz, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te glorificamos por eso, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, porque realmente, Señor, a veces por los problemas de la vida, Señor, el trabajo y todas las cosas, Señor, que pues se vienen dando durante el transcurso de la semana, Señor, a veces nos llegamos a olvidar de adorarte, Señor, o de recordar, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu palabra se, Padre, como dice tu palabra, que abunde en abundancia en nuestros corazones, Señor, porque es la única forma en que podemos ser llenos del Espíritu Santo y cantando y alabando y glorificando tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, porque si no lo hacemos nosotros, como dice también, las piedras clamarían, Señor. Te damos gracias, Padre, te ponemos, Señor, este tiempo, Señor, delante de ti, nuestra boca, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ahora pasemos, hermanos, al tiempo de alabanza que nos van a dirigir nuestros hermanos Álvarez. Muy buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabemos al Señor. Señor, a los cielos
más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Es el amor de Cristo, y mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Paz del amor de Cristo, hermanos. Podemos tomar asiento. Hermanos, también queremos felicitar a nuestros hermanos y hermanas que cumplen años. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra querida hermana Yolanda Chávez Luna, quien es mi suegra y que cumple años este día. Les invitamos que al final se acerquen con ella, le den una palabra de aliento o la feliciten. También a los hermanos que cumplieron años,
terminar de este mes. Pasemos a nuestros anuncios, queridos hermanos. En nuestra iglesia se están impartiendo diferentes estudios. Los domingos por la mañana en la parte de arriba de este salón, de 8 a 9 de la mañana, de manera presencial a cargo de nuestro pastor José Luis Caso, estamos viendo el tema Los atributos de Dios, donde van a aprender y conocer las perfecciones de Dios, que Dios es autoexistente, autocomplaciente, es inmutable, es eterno, su inmensidad, su trascendencia, su inmanencia, entre otros. También los días lunes de 7 a 8 de la noche, a cargo también de nuestro pastor José Luis, en Facebook Live, nos está compartiendo un estudio que lleva por título Viviendo como Iglesia. Se han visto temas como fomentando la unidad en la diversidad dentro de la iglesia, la comunión verdadera entre creyentes, un amor verdadero y no fingido. Y este lunes empezó un nuevo tema que se titula La disciplina dentro de la iglesia, que se divide en dos partes. La primera es formativa y la segunda correctiva. Como base estamos estudiando Mateo 18, los pasos a seguir para llevar una disciplina bíblica que restaure al hermano y que no lo destruya. También los días martes nos unimos en oración como iglesia, dividido en 3 grupos en diferentes horarios. El primero 7 de la noche, el segundo 8 de la noche, el tercero 8:30 de la noche, a cargo de nuestros pastores en las diferentes plataformas en línea, donde estamos aprendiendo a orar la Biblia. También oramos por las necesidades de nuestra iglesia y las que se vayan dando. Si estás interesado o interesada y gustas pedir más información y formar parte de esta gran bendición de orar juntos como iglesias, puedes solicitarla a nuestro pastor Ascari o acercarte también con nuestro pastor José Luis. Hoy fue el último día donde se dio la clase de Fundamentos de la Fe, pero estamos por iniciar un nuevo curso. Este curso es el curso de membresía que inicia el domingo 21 de agosto en la parte de arriba de este salón, de manera presencial. Si quieres ser miembro activo de esta iglesia, puedes anotarte con nuestro pastor Ascari, que además puedes solicitarle más información. De igual manera con nuestro pastor José Luis. Por último, están todos invitados, ¿sí?, a acompañarnos el día 6 de agosto. Anótenlo, 6 de agosto, a las 4 de la tarde en este salón, para que aprendas a preparar y exponer una clase expositiva. ¡Qué bendición!, ¿no? No estoy diciendo que no vas a ir a un seminario. Si gustas ir a un seminario, adelante. Pero qué bendición que en esta iglesia se esté dando un curso para que tú aprendas a predicar la palabra, ¿sí? Tanto hombres como mujeres están cordialmente invitados. Si gustan registrarse previamente con nuestros hermanos Ascari y nuestro hermano José Luis. Hermanos, en esta ocasión no va a haber convivio, ¿sí? No va a haber convivio. Ahí también en sus boletines, ya que los recibieron por Facebook o los tengan de manera física, ahí también lo pueden ver. Ahora pasemos a la predicación que tiene nuestro Señor Jesucristo por conducto de nuestro pastor Ascari Sandoval, que nos está compartiendo la primera carta de Juan, y esta vez lleva el título del tema, Identificando a los engañadores. Buenos días, hermanos. Voy a acomodar esto porque está muy alto el freno. No estoy tan alto. No, ya lo pegué ahí. Buenos días, ¿sí se me escucharon? ¿Me escuchan hasta allá atrás? Bueno, pues es una bendición. Yo creo que sí lo voy a quitar. Aún no me acomodo con eso. Bueno, pues es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Nada más me acomodo todo esto, los micrófonos.
para que también nuestros hermanos que nos siguen a través de las plataformas de Facebook, YouTube, que puedan escucharnos bien, ¿no? Denme un segundo. Pues mire, si quiere ir buscando en su Biblia, como bien decía nuestro hermano Fred, continuar con el estudio de la carta de Primera de Juan. Seguimos en el capítulo 2 y vamos a ver en este día 2 versículos. Si ya está ahí, ya lo tiene ahí identificado en su Biblia, en su dispositivo electrónico. ¿Y qué le parece si me acompaña a leerlo? Si gusta ponerse en pie para que nos fluya la sangre y no me duerma yo también. Hermanos ahí, muchas gracias. Dice la palabra de Dios así, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado permanecer en Él. Si gusta acompañarme a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos permites venir a adorarte, Señor, venir a glorificarte con todo nuestro ser. Te pedimos que seas tú el que hable a nuestras vidas, Señor, que nuestra mente esté dispuesta, a nuestro corazón, que quites todo estorbo en el cual impida que tu Espíritu obre en nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pido que seas tú el que nos guíe, Señor, a este siervo inútil para que pueda compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. Pues bueno, hermanos, el apóstol Juan, a través de esta carta, como más o menos habíamos estado ahí recordando constantemente, pues sabemos que desde el primer versículo él está escribiendo a su iglesia ahí en Éfeso, y pues el motivo es porque se estaban surgiendo una nueva doctrina falsa, que era de los gnósticos. Estos gnósticos obviamente habían surgido, como hemos estado estudiando, de la misma iglesia, ¿no? Ellos conocían obviamente la palabra, decían precisamente que ellos conocían del Señor, que tenían un conocimiento superior a los hijos de Dios. Ellos decían que no importaba obviamente la parte material, o sea, su cuerpo, siempre y cuando honraran lo espiritual, y por tal razón ellos pecaban, o sea, a ellos no les interesaba eso. Estos gnósticos, bueno, que en ese momento era incipiente, que estaban conformadas de muchas enseñanzas, muchas filosofías, muchas ideas. Había distintos grupos, los herentinos, los docetistas, había unos que les decían los cristoplastonistas, o sea, mezclaban las cuestiones de Platón con todo el evangelio de Jesucristo, y entre esos había bastantes. Y de todo eso pues, empezaron a surgir estos gnósticos. Entonces el apóstol, obviamente conforme va avanzando, va dando información a su audiencia, dándoles certeza de que son hijos de Dios, dándoles evidencia obviamente de cómo debe de comportarse un hijo de Dios, cómo debe de actuar, qué es lo que debe de hacer. Pero también poco a poco va mostrando que dentro de todo eso hay unos falsos maestros. O sea, esos gnósticos que está hablando, dice, son falsos maestros. Pero llega el punto en que, como la carta de Juan pues la expone entre es blanco o es negro, estás mencionando que si andas en luz o andas en tinieblas. Dice que si mientes o realmente dices la verdad.
llega al punto en donde dice, hay hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios, que son los anticristos. Dice, esos son anticristos. O sea, comenzó muy suavemente hasta cierto punto diciendo que eran gnósticos, que eran falsos maestros, y termina diciendo son anticristos. Y esos anticristos son los que se han ido infiltrando en la iglesia. Se infiltran en la iglesia, obviamente, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Para engañar. Pero el apóstol les dice que aún aunque se infiltren en la iglesia, duran poco tiempo. ¿Por qué? Porque son confrontados con la palabra y ellos obviamente rechazan la palabra. Pero lo que más rechazan ellos es la deidad de Jesucristo. Ellos decían que Jesucristo era hombre, que Jesucristo en algún momento nació de José, de María, y que al momento que fue bautizado descendió el Cristo, y cuando fue crucificado se fue el Cristo, o sea, el Espíritu. Entonces no le daban obviamente la deidad, no decían que era hijo de Dios, ellos rechazaban totalmente. Ellos decían que tenían una comunión con Dios, que ellos tenían una unción, que ellos tenían un conocimiento muy elevado que nadie podía alcanzar, y solamente a su grupo podían ser partícipes los que tenían ese conocimiento, ellos los elegían. O sea, estaban haciendo acepción de personas. En la actualidad podríamos decir que no eran incluyentes, ¿no? Que es lo que anda de moda, no eres incluyente. Y llega a este punto el apóstol en estos dos versículos donde vamos a estudiar este día. Ahí tienen su boletín, si gusta anotar, corregir ahí. 2 enseñanzas del Espíritu Santo que te ayudarán a identificar la verdad de Cristo de la mentira de los anticristos. Entonces son 2 enseñanzas del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver obviamente ese ministerio del Espíritu Santo en cuanto a la enseñanza. Sabemos que sirve como consolador o es un consolador en nuestras vidas, pero aquí nos va a enseñar, nos va a ayudar a identificar obviamente quiénes son esos anticristos, cómo son sus características, cómo actúa, cómo se fueron infiltrando en la iglesia. Y esas 2 enseñanzas, una es la enseñanza del Espíritu Santo, que te va a ayudar a identificar la mentira de los anticristos. Eso lo vamos a ver en el versículo 26. Y en el versículo 27 es la enseñanza del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a identificar la verdad de Cristo, el verdadero evangelio. Entonces comencemos ahí con el primer punto, hermanos, que es la enseñanza del Espíritu Santo, que nos debe de ayudar a identificar esa mentira de los anticristos, porque ellos son los engañadores. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Por eso les dice, he escrito sobre los que les engañan. O sea, acerca de aquellos que quieren que se desvíen del camino, que eso es lo que querían los anticristos, esos engañadores. Con esas artimañas sutiles querían que los hijos de Dios se desviaran de su camino, que no estuvieran en el camino de Dios, sino en un camino incorrecto. Entonces, si podemos ver en alguna otra traducción, dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren que se desvíen del camino correcto. Eso es lo que quieren los anticristos. ¿Y cuáles son esas cosas? De los que vimos en los versículos 21 al 25. En esos versículos, si usted recuerda, el apóstol les está diciendo, no les he escrito como si ignoráis la verdad, sino que la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ahí les empieza a decir quién es el mentiroso, ¿no? En una pregunta de retórica, dice, es el anticristo. El que niega a Jesucristo, obviamente ese es el anticristo. Pero el que confiesa a Jesucristo, ese es un hijo de Dios. Pero no solamente eso es lo que él menciona, sino sabemos que en el versículo anterior, también el apóstol en el versículo 20 está diciendo que todos los hijos de Dios tienen esa unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo? Es el Espíritu Santo. O sea, están sellados. Le está diciendo que el momento que Dios los hizo nacer de nuevo, los selló con eso. Y eso es permanente. Eso es para siempre. No es de que se fue el Espíritu Santo porque pequé. O sea, no es nada de eso. Le está diciendo y confirmando, todos tienen el Espíritu Santo. Y ese es un consuelo.
Ese es un recurso que los hijos de Dios tienen, obviamente para evitar, para identificar a esos anticristos. Pero no solo eso, sino le dice, ustedes conocen todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Hablando de la palabra de Dios, del Evangelio, lo que habían escuchado desde el principio. Que eso es como comienza la carta de Juan, diciendo lo que escucharon desde el principio, es decir, cuando ellos nacieron de nuevo, les presentaron el Evangelio. Eso que escucharon, tienen que seguir recordándolo, permaneciendo en él. No deben de desecharlo. Entonces el apóstol, obviamente les está diciendo y recordando de esas cosas, de lo que él ya les había hablado anteriormente, de todo lo que les ha venido escribiendo a su audiencia y que ellos han estado escuchando y que ya conocen, o sea, no es nada nuevo para ellos. Pero también el apóstol en esta frase, en esta sencilla frase simple, que si queremos verlo así, corta, les está diciendo, y conociendo él también la palabra de Dios, que los engañadores siempre han existido. Y el primero de ellos lo vemos en Génesis. Ahí en Génesis 3, en el versículo 4, si tiene su Biblia, búsquelo. Obviamente, cuando ya había dado la instrucción el Señor, nuestro Dios, a Adán, dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí es donde está dando la primera mentira, donde está engañándolo. ¿Por qué? Porque la mujer le había respondido que del fruto de los árboles del huerto podían comer menos de uno, ¿verdad? Y es más, ella dijo, ni lo podemos tocar, ni siquiera eso. Y es donde obviamente esta serpiente, que sabemos que es Satanás, le dice que no iban a morir. Y ya en el versículo 13, cuando Dios le está pidiendo cuentas a Adán y luego le dice que es la mujer que tú me diste, se acerca a Eva y le dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces el engaño ha existido desde el comienzo, hermanos. O sea, no, ellos sabían eso, no era algo nuevo para ellos, pero estaba pasando en la iglesia. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que ha habido infinidad de engaños. Moisés dice obviamente ahí a su pueblo cuando el Señor le dio, pues obviamente los mandatos, ahí en Deuteronomio 13:6, Dios le había dado una instrucción de que si iban a estar en tierras donde iban a conquistar, no se contaminaran de la idolatría que había ahí. Entonces ya en el capítulo 13, versículo 6, después de dar esas instrucciones, le dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, o tu hijo, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocéis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, no le cubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Porque Dios los estaba obviamente advirtiendo ahí a través de Moisés de que eso iba a suceder en algún momento, que iban a llegar esos engañadores, esos falsos profetas, como sabemos que durante todo el Antiguo Testamento hubo en el pueblo de Dios, y que engañaban, ¿no? En Ezequiel pasa lo mismo. En el capítulo 13, versículo 10, hace Ezequiel obviamente esa condenación hacia los profetas cuando les dice uno de ellos que al pueblo que hay paz, que no hay ningún problema, pero en realidad era un pueblo rebelde y ellos ya estaban bajo la ira de Dios y iba a pasar algo, y esos profetas les estaban engañando de que no había problema, o sea, ellos podían seguir pecando. Entonces el Señor estaba obviamente molesto. Proverbios, el libro de sabiduría, también menciona a través de Salomón esos engaños, ¿no? Que se eviten, que tengamos cuidado. Eso le dice Salomón a su hijo. Y ahí en el Proverbio 1, versículo 10 dice, hijo mío,
si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Así que el apóstol conoce, sabía de la palabra de Dios. Es más, en el Nuevo Testamento también todo lo que predijo Pablo, todo lo que advirtió también Pablo a través de casi la mayoría de sus cartas. Y la primera profecía que hizo fue ahí en Hechos 20:30. De hecho, si vamos a los versículos anteriores, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el apóstol ya había profetizado eso, lo que iba a suceder. Y el apóstol Juan, por supuesto que lo sabía. Él sabía que iba a suceder en algún momento, cuando no tenía la fecha, pero sabía que iba a ser. De la misma manera, Pablo a Timoteo le dice, prediciendo obviamente la apostasía, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el mismo apóstol Juan, en la segunda carta de Juan, en el versículo 7, también les vuelve a decir a su audiencia. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está siendo más claro el apóstol. Aquí en este versículo 26 le dice: son engañadores nada más, pero ya les había hablado de esos versículos anteriores que era el anticristo. Y es por eso que les dice: les escribo estas cosas. Las palabras de estas cosas se refieren a los versículos, como veíamos, que comentamos, donde Juan escribe que los creyentes no son ignorantes, que ellos conocen la verdad, reconocen al Hijo y permanecen en Él, y también en el Padre. Que eso es una de las características, de las evidencias de un hijo de Dios: estar permaneciendo en la palabra de Dios, estar permaneciendo con Jesucristo. Juan les deja claro que hay personas que están tratando de extraviarlos, que quieren sacarlos del camino de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso el apóstol pues es mencionado en su carta a aquellos, ¿verdad? A aquellos gnósticos, a aquellos falsos maestros, a esos anticristos que salieron fuera, y cuales fueran las creencias que ellos tuvieran, estaban en oposición a Cristo. O sea, les está recordando: esos que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, esos son los anticristos. Y esos tenían unas creencias, que es lo que ahorita explicábamos. Y la más evidente era: no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esas personas pudieron haber tenido no un papel oficial dentro de la iglesia, a lo mejor eran líderes, a lo mejor obviamente pudieran haber ocupado un puesto más alto dentro de la iglesia. Y la influencia que hayan tenido, Juan se estaba preocupando. ¿Por qué? Porque iba a haber un impacto negativo que podía tener obviamente en ellos, ¿no? En su iglesia, en la congregación donde él estaba, a su audiencia que estaba escribiendo. Yo obviamente estaba preocupado. ¿Por qué? Porque conocía la naturaleza de esos anticristos, porque sabía que iban a tratar de confundir a los verdaderos hijos de Dios. Por eso les advirtió a sus lectores que les había escrito esto. ¿Acerca de qué? De esos que los engañan, de esos que quieren que se pierdan, que quieren convencerlos, ¿no? Como decimos actualmente, que les quieren compartir en vez de que ustedes les compartan a ellos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. De esos engañadores hay muchos en las iglesias. Esos falsos maestros que persisten en tratar de desviarlos del camino de Dios. ¿A quiénes? A los santos.
Pero de algo estaba muy seguro el apóstol, y que también les estaba recordando a ellos, que la realidad no iban a poder lograr que los verdaderos creyentes abandonaran la fe. Y ese es un consuelo para todos, hermanos, para nosotros. Si alguien puede venir a la iglesia, que sabemos que muchas veces puede llegar a suceder, no sabemos en qué momento, o que te encuentres a alguien de esos anticristos, si eres un verdadero creyente, no te va a convencer, no le vas a creer lo que él diga. Y de la misma forma lo hace Satanás, enviando obviamente a esos falsos maestros, a sus anticristos, a infiltrarse, en donde muchas veces en seminarios, en la iglesia, pueden entrar como ancianos, como líderes, aún como pastores, aún como predicadores. Esos son los lobos con piel de oveja, hermanos. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol. Por eso les está advirtiendo, les está enseñando, instruyendo desde el versículo 1 quiénes son, obviamente, los hijos de Dios. Aquellos que obviamente están en la luz, aquellos que no mienten, aquellos que confiesan sus pecados, aquellos que aman realmente a sus hermanos en Cristo, aquellos que detestan lo que detesta Dios, que es el mundo. Pero por supuesto que el apóstol, pues Juan, conocía la palabra, y él empieza a recordar dentro de este versículo que también Pedro había hablado de estos anticristos. Ahí en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, les está hablando de esos falsos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, pero los falsos maestros que van a estar en la iglesia. También él se los dijo obviamente a su iglesia, que ellos iban a entrar. Dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rechazó. ¿Y por qué dice eso el apóstol? Porque decían que eran cristianos. Esos que se infiltran dicen, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Cristo, yo puedo convivir con ustedes. Y eso lo vemos a diario, hermanos, no nada más en ese tiempo. En la actualidad, muchas personas famosas dicen, soy hijo de Dios. Muchas personas, políticos, lo que ustedes pueden ver en la tele, dicen, soy hijo de Dios. Pero su vida no es obediente, obviamente, a la palabra. Esos son los que habla y que dice que también son anticristos. Y ahí describe obviamente el apóstol en el versículo 2, el apóstol Pedro, que muchos otros seguirán y profesarán ser cristianos, pero negarán el señorío de Cristo. Y eso es lo que les digo, ¿cómo lo iban a negar? A través de sus vidas. Al no vivir como esos siervos obedientes a su palabra y seguir en el cambio de los deseos de la carne. Eso es lo que querían ellos hacer, seguir con los deseos de la carne, del mundo. Y es la primera pregunta para nosotros, hermanos. Nosotros decimos, profesamos que somos hijos de Dios y realmente somos obedientes a la palabra, o todavía deseamos, queremos lo del mundo, lo anhelamos. Pedro continúa ahí en el versículo 3 dando razón el por qué están haciendo estos falsos maestros las cosas. Dice, y es por avaricia, por dinero, explotando a las personas con sus mentiras, pero Dios va a condenar a estos falsos maestros. Eso es lo que hacían, y eso es lo que en la actualidad se hace, ¿verdad? Desafortunadamente, si tú prendes hoy en la noche a las 12 más o menos, ¿a qué horas sería? A las 12, mira, si lo ven. Ese programa, pues donde pagas por sufrir, pues es lo que están haciendo. Es esa avaricia. Es la avaricia que tienen. O sea, son falsos.
son anticristos. Y eso es dentro de la iglesia. Y hay muchos. Si tú prendes también la televisión en este canal por cable que hay, pues vas a ver lo mismo, ¿no? Tantas y tantas herejías que pueden existir. Y si te vas a internet vas a ver lo mismo. Cualquier cosa que tú busques. Por ahí había, creo hace tiempo, todavía sigue un falso ahí maestro que decía que el Espíritu Santo, la Trinidad era de 9 personas, ¿no? O sea, imagínense, esas herejías empiezan a meterse. Pero también meten otras muy sutilmente en la iglesia, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? A manera de broma, que sean incluyentes. O sea, todos debemos ser ya incluyentes, ¿no? No podemos rechazar. El mundo pide que nosotros respetemos las decisiones, que seamos incluyentes, que no critiquemos, que no juzguemos, que no condenemos, cuando pues, en realidad la palabra es la que condena, ¿no? Pero si nosotros decimos algo de la palabra, es donde esos anticristos, todos los demás, se vienen sobre Jesucristo, ¿no? Sobre su palabra. Y continúa el apóstol Pedro todavía, si vamos al versículo 12, de una manera más fuerte, haciendo esa descripción de esos anticristos que vienen a la iglesia, que dicen que son obviamente cristianos. Él los nombra como animales irracionales, como bestias brutas, bestias sin mente, bestias voraces. O sea, eso es lo que está describiendo el apóstol, ya de una manera más fuerte. Y en el versículo 13 continúa dando esa descripción, mostrando que ellos nunca dejan de pecar, que dan la impresión de que enseñan la verdad, pero la realidad es que se burlan de ella. Corrompen obviamente el compañerismo de los hijos de Dios y cubren su corrupción con lenguaje religioso. Y eso es lo que hacen todos esos falsos hermanos. Yo he escuchado algunos que se dicen, ¿no? En esta semana estaba escuchando a una persona que conozco, que exactamente utilizaba el lenguaje religioso, hablaba de la palabra de Dios, pero estaba en una iglesia, ¿no? En una iglesia que era incluyente. Después se hizo pastor. Después se salió porque decía que pues ya había tenido el conocimiento suficiente y que la palabra de Dios lo limitaba mucho a hacer lo que él deseaba. Y que él como lo veía es que pues era amor, lo que se necesitaba era puro amor nada más. Y es más, decía que en la iglesia no permitían el, ¿cómo dicen? Poliamor, ¿no? Los jóvenes ahí deben de saber. Que bueno, en nuestros tiempos decían que tenían corazón de condominio, ahora se le llama poliamor. Entonces, eso es lo que decía, y sigue profesando, diciendo que es cristiano, que cree en Cristo, que él conoce, que tiene una relación, una comunión con Dios. Y eso es lo que anda en las redes sociales difundiendo, predicando, ¿no? Se puede decir. Y es por eso que el apóstol, vemos que aquí Pedro les está diciendo y está describiendo. Por eso Juan sabía de ellos, sabía el comportamiento, sabía cómo eran, sabía sus características. Una de ellas, que engañaban. 2, negaban obviamente a Jesucristo. Y 3, querían hacer tropezar a los hijos de Dios, querían sacarlos de su camino. Así que el apóstol Juan les dice que esa comunión que pueden tener muchas veces con esos anticristos, pues no es verdadera, porque ellos niegan la Trinidad y consiguen, obviamente, y tienen en su mente a un Dios equivocado. Esos que niegan la deidad de Cristo tienen al Cristo equivocado. Eso es lo que les está diciendo. Dice, por tanto, estaban
llamando al Espíritu Santo mentiroso. Eso es lo que están realizando cuando estos anticristos dicen que no creen que Jesús es Dios. El apóstol Juan sabe que a pesar de sus esfuerzos inútiles de estos anticristos, Jesús ya había manifestado y había también predicho algo. Ahí en Mateo 24, si lo busca ahí en Mateo 24, de todas maneras yo aquí se lo leo, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El apóstol Juan sabía que estos anticristos podían confundir la devoción de los creyentes en Cristo. Podían a lo mejor hasta manipular la confianza espiritual que tenían. A lo mejor también podían hacerles dudar de la suficiencia de la palabra y lograr que también se confundieran o estuvieran inseguros de las doctrinas clave, de las doctrinas fundamentales. Pero Juan estaba todavía más seguro de que no podían quitarles la fe en la cual esos hermanos estaban aferrados a Cristo, ni la vida eterna que les pertenecía. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido elegidos por Dios, ya había determinado el Señor que fueran sus hijos. Y el mismo apóstol lo sabía. ¿Por qué? Porque en su evangelio él lo escribió. Ahí en Juan 10, en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 4 al 5 les dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces el apóstol, obviamente Juan, está hablando de esa parábola del redil, donde menciona que ese pastor debe de entrar por la puerta correcta y que ellos conocen su voz. Por eso él va delante de ellos, porque lo conocen. Y si oyen la voz de un extraño, pues obviamente no lo van a seguir. Y por eso está seguro, él está completamente seguro que los hijos de Dios conocen la voz del Señor. Y no solo con eso, sino en el versículo 27 de ese mismo capítulo, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el mismo Señor Jesucristo le había dado esa palabra a Juan, por eso lo escribió. Y eso mismo le daba esa tranquilidad. Sí había obviamente una preocupación, pero también esa confianza de que nadie se iba a perder. Realmente los hijos de Dios no iban a padecer, no iban a ser engañados. Así que, hermano, hay que tener claro que Juan dice que a los que está escribiendo es para exponer y refutar a aquellos que están intentando engañarlos. Eso es lo que está haciendo. Y como les decía, hermanos, ahora a través de internet, a través de las redes sociales, de la televisión, de muchas revistas, de muchos libros aún dentro de las iglesias cristianas, se muestra toda esta doctrina de los anticristos. Podemos percatarnos de esas falsas enseñanzas referente al evangelio. Vemos y conocemos ese evangelio de la prosperidad, o iglesias donde tienen mucho entretenimiento, donde manejan emociones al máximo en esas congregaciones. Utilizan muchos de ellos psicología, o que le dicen psicología cristiana, métodos seculares de liderazgo, y lo que les comentaba de esa diversidad de género. Las iglesias están adoptando conceptos como alcanzar la espiritualidad a través del conocimiento de uno mismo. Esas doctrinas están actualmente. Ahora ya no quieren ir a las iglesias y dicen: conócete a ti mismo. Dentro de ti obviamente está esa parte espiritual en la cual puedes alcanzar a Dios. No te preocupes por lo demás.
O sea, tú puedes seguir pecando mientras tengas esa comunión adecuada con Dios. Y si nos damos cuenta, es el mismo gnosticismo que estaba de ese tiempo con el apóstol. Es lo mismo. Siguen surgiendo esas enseñanzas. Entonces, hermano, muchas veces podemos llegar a ver a personas dentro de la iglesia que después de una semana, después de cierto tiempo, ya vemos que se van a otro lado, a otras religiones, a otro sistema, obviamente falso también. Esas personas que hacen eso son anticristos. Y hermano, es donde nosotros debemos de estar atentos, de estar siempre pendientes de lo que estamos escuchando. Pero no nada más eso, sino debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar en nuestras vidas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, vengo porque me traen mis papás, vengo porque me trae mi esposo, porque me trae mi esposa, pero estoy profesando ser un hijo de Dios y no estoy siguiendo la obediencia al Señor. En mi vida se ve. ¿Por qué? Porque comulgo con esas ideas del mundo. Sí, pues pobrecitos, debemos ser incluyentes con todos, ¿no? ¿Para qué los ofendemos? No les hables de la palabra, no les digas que es pecado. Y aquí, con mucho cuidado, quiero decirlo, no estamos hablando de una agresión, sino de la palabra de Dios, que al final del día es pecado. Yo consiento eso. Mis pensamientos están con ellos. Todavía me invitan a las marchas y yo quiero ir. O quiero participar muchas veces de ciertos eventos. Los jóvenes es el que en la actualidad desafortunadamente tienen esa tendencia. Así que, joven, debes de pensar, debes de reflexionar y pedirle al Señor que realmente obre en tu vida, que se manifieste en tu vida. Hermano, ahora que sabemos, que ya sabes que un verdadero hijo de Dios, aunque pueda dudar, puedas llegar a cuestionar muchas veces la palabra, puedas desviarte temporalmente o puedas ser hasta cierto punto seducido, porque quizás lleves poco tiempo dentro del cristianismo, el Señor confirma eso. No vas a ser removido, no vas a ser engañado plenamente. La duda no implica que sea engaño, hermano, porque puede llegar a sucedernos a todos. Muchas veces dudar de la palabra, de ciertas situaciones, pero también vamos a ver el por qué exactamente caemos en esa duda. Si un verdadero creyente sabe eso, no va a abandonar la verdad. Puede haber esos tiempos de prueba, puede haber un tiempo de extravío, un tiempo de cuestionamiento, pero aún así no vas a ser engañado, hermano. Si tú estás siendo engañado ahorita por esas filosofías, preocúpate. Preocúpate y ocúpate de eso. Un hijo de Dios fiel a su palabra permanece, persevera en la verdad, porque la verdad está en él y también la unción de Dios, que ese es el consuelo que les dio Juan y les está otra vez recalcando. Tienen esa unción, tienen al Espíritu Santo, o sea, ustedes ya son nacidos de nuevo, son hijos de Dios, no deben de tener duda de eso. Por lo tanto, no vas a ser engañado porque estás aceptando la fe en Jesucristo. Y serás un hijo fiel de Dios que permanece en Cristo. Y eso es donde nos lleva a nuestra segunda enseñanza. La enseñanza del Espíritu Santo nos va a ayudar a identificar la verdad de Cristo. Nos va a confirmar realmente. Ahí en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe.
así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado permanecer en él. Como que está un poco confuso, ¿verdad? ¿Sí lo notaron o no? O ya se me durmieron. Pero hay una versión, hermanos, que es la nueva versión de la traducción viviente. Se los voy a leer. Dice: pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Aquí el apóstol obviamente está hablando de esos engañadores, de esos falsos cristianos que son anticristos, obviamente en los días de Juan, y usaban dos palabras para describir su experiencia religiosa. Las palabras que preferían usar era ese conocimiento y esa unción. ¿Que recuerdan qué es lo que estábamos comentando? El mismo apóstol es lo que decía de esos gnósticos, de esos anticristos, que tenían una unción, que Dios les había dado una unción y que tenían ese conocimiento suficiente, obviamente, el cual los llevaba a tener esa estrecha, esa permanencia con Dios. Y ellos mismos se autodenominaban supercristianos, porque decían que eran más intelectuales, más eruditos, más elevados, con más conocimiento que los discípulos de Juan. Y es por eso que se veían a sí mismos como los que sabían, y ahí es donde viene esa palabra de gnóstico. Ellos creían y aseguraban que tenían el verdadero y elevado secreto, esotérico y divino conocimiento. Y también se veían a sí mismos como ungidos, que es lo que les decía. Ellos decían que habían sido ungidos. Ellos decían que habían recibido una unción especial de Dios que les daba ese conocimiento superior, poniéndolos en un nivel muy alto, más que todos. Y así fue como entraron a las iglesias. Y Juan, obviamente, es lo que se está advirtiendo. Juan refuta diciendo: nosotros tenemos la unción del Santo. Juan sabía que ellos estaban hablando de eso, de una unción. Y si recuerdan, esta palabra unción, aquí es donde nada más se toca, en esta carta. Por eso Juan les está hablando de esa unción. En el Nuevo Testamento. Y afirma que lo que están diciendo los anticristos, que ellos tienen una unción, pero es una unción de impíos, no es la del santo. Por eso el apóstol escribe a sus discípulos diciendo: pero en cuanto a vosotros, que esta frase lo que está haciendo es enfatizar ese contraste entre los hijos de Dios y los que quieren engañar. Es lo que les dice: pero en cuanto a vosotros que habéis recibido la unción de Él, o sea de Cristo, permanezca en vosotros. O sea, el Espíritu que recibieron, que obtuvieron sin hacer nada, que se los dio Cristo, permanece en ustedes. Es decir, está constantemente morando, vive dentro, reside en su corazón. Hay una comunión personal interior muy estrecha y que es duradera. No es algo que se termine. Eso ya se los había mencionado desde el versículo 20 en este mismo capítulo, que les dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. Juan está reiterando otra vez la verdad de que la unción, el conocimiento de la verdad otorgado por el Espíritu, y que los lectores de Juan recibieron del mismo Cristo y permanece con ellos. Esos creyentes poseen la verdad, la cual mora también permanentemente en ellos. El apóstol Pedro, ahí en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tanto la palabra, tanto como el Espíritu Santo es para siempre, hermanos. Y eso hay que recordarlo constantemente, es para siempre. Si alguna vez tuviste esa idea que si pecabas iba el Espíritu Santo de tu vida, es mentira. Eso lo enseñaron los engañadores. Si en algún momento llegaste a escuchar, es que si ahorita pecas y viene el Señor, no te vas con Él, eso es una mentira. Esos fueron engañadores. La salvación se da y es para siempre. Obvio, con esto no estoy diciendo que quiera pecar, ¿verdad? Ya estaba por ahí riendo. Entonces, esa presencia continua del Espíritu Santo en cada cristiano es una garantía de protección. El Señor prometió esta presencia permanente en el espíritu del creyente. ¿Y por qué dice que es esa garantía? Ahí en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo, obviamente escribiendo a los corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, es esa garantía, son de Dios. El apóstol Juan, de igual manera, para dar esa garantía, para dar esa seguridad, escribió ahí en su evangelio, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 17, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor Jesucristo es lo que les está diciendo a sus discípulos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que, hermano, asegúrate de que realmente tienes al Espíritu Santo en tu vida, dentro de ti, morando. Romanos 8:9, el mismo apóstol Pablo les dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso el apóstol Juan está constantemente mencionando: ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Constantemente está dando esas evidencias. Y continúa el apóstol, dice: por tanto no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, o no necesitan de ningún maestro, o no necesitas otro maestro, ya que la unción del Espíritu Santo es tu maestro. Así que, hermanos, pues ya vámonos, porque no necesitamos de maestros, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No les está diciendo eso. No les está diciendo que no debe de haber esos maestros, esos pastores, esos predicadores, porque el mismo Señor los estableció ahí en Efesios 4, que es lo que dice Pablo también. Lo que se le está diciendo es que no necesitan la enseñanza de los engañadores, de los anticristos. O sea, hermano, tú no te vas a poner a escuchar a alguien que te está engañando. No vas a llegar exactamente como decíamos, y prender hoy a las 12 de la noche el pague por sufrir y escucharlo, ¿verdad? Y aplaudirle y decir amén, aleluya, gloria a Dios, porque son engañadores, o sea, es mentira. No vas a permitir que te prediquen aquellos que tocan todos los sábados en tu puerta a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y si les abres es porque tú les vas a compartir la palabra.
sea, no necesitan de eso. Eso es lo que les está diciendo. No necesitan escucharlos, no necesitan ustedes aprender de ellos, puesto que tienen al Espíritu Santo. Cuando el apóstol confirmó que los creyentes no necesitan estos maestros, que es lo que veíamos, no estaba defendiendo el rechazar todo maestro humano, sino al contrario, como acabamos de decir. El mismo Señor estableció a pastores, ancianos, maestros piadosos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los levantó. Y eso es una responsabilidad también. Con esto no podemos decir que somos infalibles los que estamos aquí enfrente, ¿verdad? Los que dan clase los domingos. Al contrario, si un hermano tiene esa capacidad, conoce la palabra a la perfección, por decirlo así, puede corregirnos cuando a lo mejor uno de nosotros está diciendo algo incorrecto, ¿verdad? Doctrinalmente. De una manera humilde, por supuesto, ¿verdad? Puede corregirnos de una manera sencilla. Eso pueden hacer. Entonces el apóstol es lo que les está mostrando, que deben de tener cuidado de eso, que obviamente no deben de hacerle caso a esos engañadores, no deben recibir sus consejos, no deben recibir obviamente esas instrucciones. Y eso es lo mismo para nosotros, hermano. Tú no vas y tomas consejo con un psicólogo. Bueno, eso creo, ¿verdad? O no vas y tomas consejo con el compadre que es inconverso, o con la amiga que es inconversa. Buscas, obviamente, hombres piadosos, mujeres piadosos, que te puedan guiar a través de la palabra de Dios. Y el apóstol continúa diciéndoles, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadero y no es mentira. Su unción es verdadero y no es mentira, y te enseña sobre todo, es lo que les estamos comentando. Juan les dice a su audiencia que esta unción procede de Cristo, es interna y permanece en ellas. Jesús dijo ahí en Juan 14:16, que ya leímos, ¿no? Que Él iba a rogar al Padre para que diera otro consolador, el cual iba a estar con ellos para siempre. El Espíritu Santo permanece con ustedes para siempre, y eso está constantemente comentando, así como ahorita lo estamos diciendo. El Espíritu Santo es para siempre. Y esta es la misma unción que enseña todas las cosas. Es genuina, es verdadera y no es mentira. El Espíritu Santo nunca va a apoyar una mentira. Ahí en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3. El apóstol está afirmando que la palabra de Dios no mezcla la verdad y el error. El Espíritu Santo no mezcla la verdad con el error. Así que Dios les ha dotado a través de Cristo con el Espíritu Santo que mora en ellos permanentemente para que les enseñe todo lo que necesitan saber. Y otra vez pregunto, ¿es todo, hermanos? O sea, ya no necesitamos estudiar nada. Ya no necesitan los jóvenes ir a la escuela, por ejemplo. Porque ha habido casos, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen que no necesitan ya ni estudiar nada, porque el Espíritu Santo es el que les va a enseñar todas las cosas. Obviamente no van a ir a estudiar ciencias ocultas, ¿verdad? Una cosa de esas, pero sí lo normal que es. O sea, no irse a ese extremo. Lo que les está diciendo aquí en todas las cosas se refiere a las verdades del Evangelio, a lo que implica eso. O sea, no necesitamos nosotros ir a consultar otro tipo de filosofías para que nosotros tengamos aquí que enseñarles. Así es que eso es lo que le dice el apóstol. Él obviamente les dice que el Espíritu Santo los va a conducir a la verdad y que nunca va a mentir, nunca va a presentar esa mentira, nunca los va a llevar el Espíritu Santo. Entonces, según ella, o sea, ella se refiere a la unción, ha enseñado
y permanezcan en Él. Así, ahí se está refiriendo a, obviamente, que permanecer en Él o permanecer con Jesucristo, tal como se ha enseñado. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo asegura que vemos, obviamente, al final de este versículo, que está lleno obviamente del Espíritu. Ese Espíritu Santo permanece, es el regalo que Dios nos ha dado. Esa es la verdad y la unción a través del Espíritu. Debemos notar que aquí está haciendo un cambio de unción por un mandato. Ese mandato es permanecer en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Así que todo creyente debe de permanecer porque Él es la verdad. Mientras que los falsos maestros, a quienes denominaban anticristos, lo negaban. Y Juan les estaba diciendo, el apóstol, en el capítulo 22 les dijo de esta misma carta, le dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es Dios? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Así que para tener esa comunión con Cristo solo será posible si te dejas controlar por el Espíritu Santo. Y este es el cumplimiento de ese mandato de Cristo. El Señor Jesucristo dejó ese mandato. Ahí en Juan 15, versículo 4 al 5 les dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que, hermano, ¿te acuerdas que dije por qué obviamente podías dudar? Muchas veces extraviarte un poco, porque no permanecemos en la palabra de Dios, porque no estamos permaneciendo. ¿Te acuerdas que vimos también esos versículos que nos llevaban a la permanencia, a perseverar para estar con Cristo? Esa es otra de las evidencias características de un hijo de Dios, que necesitamos estar permaneciendo, perseverando constantemente. Así que, hermanos, si resumimos todo esto después de lo que dijo el apóstol, los hermanos verdaderos, los creyentes, no son engañados. Aceptan la fe, aceptan obviamente que Jesucristo es Señor sobre ellos o sobre nosotros, y permanecen fieles a su palabra. Y es por eso que el apóstol les está escribiendo esas cosas, ¿verdad? Para que no se dejen engañar, para que aprendan a identificar a esos anticristos. Ya nosotros ahorita debemos de tener esa capacidad, hermanos, de acuerdo a la madurez. Por eso el apóstol también les enseñó en algún momento esa madurez que tenían los hijos, los jóvenes, los adultos, como aquellos recién convertidos, pues llegaban con esas ansias, queriendo aprender de la palabra, pero que tenían que tener cuidado los mismos que ya eran maduros. Los jóvenes tenían ese ímpetu, que habían vencido al maligno y que querían seguir aprendiendo más y más, ¿verdad? Y los maduros que ya tenían una relación más profunda con Jesucristo. Hermano, esto no es un rechazo a las enseñanzas de los maestros, como podemos ver y como hemos mencionado. Lo que Juan está diciendo es que, como a nosotros ya se nos enseñó la verdad sobre estos temas, tampoco es que necesite que me enseñen algo diferente. La unción del Espíritu Santo tiene y continuará enseñándonos lo que necesitamos saber de su palabra. No puedes decir que ya conoces toda la palabra de Dios, hermano. Sería muy soberbio de nuestra parte decir: ya conozco la palabra de Dios. Y quizá la puedas conocer, pero la estás obedeciendo. Estás permaneciendo, que esa es parte de la permanencia. Obedecer, amar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Hermano, un verdadero hijo de Dios
debe tener la habilidad de identificar la verdad de Cristo del error de los engañadores, de los anticristos. Actualmente estamos viviendo en una sociedad en la cual no hay absolutos de Dios ya. Ya no lo aceptan. ¿Tú estás en esa situación? ¿Tú estás en los absolutos de Dios? ¿Sigues confiando en la palabra? ¿O te dejas llevar todavía por esas filosofías? Medio del Espíritu Santo, y no depende de nuestras habilidades humanas, sino por la revelación que el Espíritu Dios nos ha dado. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Jesucristo, únicamente por Él. No podrás conocer su voluntad sino en Cristo. Así es que, hermano, si no conoces pues hay curso casi cada 2 meses ahí en la iglesia, los sábados, pues no voy, ¿no? Pues total, voy a ir el domingo. No estás exponiéndote a la palabra, ¿no? Ya que separados de Él nada podemos hacer nosotros. Entonces, hermano, esta mañana pues hay esa reflexión para nosotros, conforme a su palabra, no conforme a lo que dicen los hombres. Así es que, ¿qué te parece si oramos? Si gustas inclinar ahí tu rostro, por favor. Pues bendito Padre, Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú el que nos ayude, Señor, a elegir el camino correcto, que seas tú el que nos siga mostrando y confirmando que somos tus hijos, Señor, porque permanecemos en ti, porque somos obedientes a tu palabra, porque nuestras vidas reflejan realmente tu señorío en nuestras vidas. Padre, no permitas que nos extraviemos temporalmente, no permitas que caigamos en duda de tu palabra. Señor, utiliza tu misma palabra poderosa para que, si en esta mañana hay alguien que aún todavía no está seguro de que tiene el Espíritu Santo para siempre en sus vidas, seas tú el que los lleve, Señor, a ese arrepentimiento. Seas tú el que ponga en su corazón esa fe únicamente en Cristo. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que escuches esto esta mañana hacia nosotros, Padre, y que en tu voluntad se cumpla lo que tú determines para cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Pues, ¿no hay algún aviso? ¿Todo? Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. No se le olvide apuntarse para el curso del sábado. Es a las 4 de la tarde. Va a ser aquí en las instalaciones, como decía nuestro hermano Efraín. Y también para el curso de membresía de la iglesia. Ya se terminó, como también comentábamos hoy. Inscríbase. Los que en algún momento llegaron a tomarlo y no lo concluyeron o tomaron la mitad de las clases, también lo pueden hacer. Y cualquier duda, pues acérquese con nosotros. Que tengan un bonito domingo. Dios la bendiga.